Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de las causas por las que las canarias no ponen huevos y las posibles soluciones, ya que es un problema común que me habéis comentado muchos de vosotros por redes sociales y comentarios. Sin más, empezamos. Si tienes o has tenido alguna vez este problema, debes saber que no se debe exclusivamente a una causa concreta, sino que pueden influir una serie de factores que provoquen que una canaria no ponga huevos durante la cría. Algunos de los más importantes podrían ser, en primer lugar, la alimentación, que ya sabes que es uno de los pilares fundamentales que garantizan el éxito durante la cría y el correcto estado de salud de los pájaros durante todo el año. Por ello, si no le aportas a los canarios una alimentación completa y equilibrada, adaptada a las necesidades nutricionales puntuales de cada momento, y como en este caso a la cría, pues podrías encontrarte con este problema. De ahí que los criadores recomendemos siempre aportar a los canarios y a las canarias, tanto antes como durante la cría, una alimentación rica en minerales, vitaminas y nutrientes que les permita cubrir al 100% sus necesidades nutricionales, que ya sabéis que durante este periodo aumentan. De esta manera, aportándoles una buena mixtura para canarios, frutas, verduras e incluso plantas silvestres de manera frecuente, pasta de cría y demás, vas a conseguir reducir y eliminar el problema de que la canaria no ponga huevos durante la cría, siempre que esté relacionado directamente con problemas nutricionales. Otra causa que está relacionada estrechamente con el punto anterior es el cambio de alimentación brusco de los canarios para la cría. Es decir, algunos criadores, aunque conocen la importancia de aportarle una mayor variedad de alimentos a los canarios durante la cría, cometen el error de dárselos únicamente durante la reproducción, lo que puede suponer un cambio radical en la alimentación de los canarios, que a su vez puede provocar directamente el rechazo de los pájaros a los nuevos alimentos porque no están acostumbrados o derivar en otros problemas. Por ello, lo más recomendable es adaptar la alimentación de los canarios de forma progresiva y empezar a aportarle los alimentos que le vayamos a proporcionar durante la cría al menos 1 o 2 meses antes para que estén perfectamente acostumbrados. En tercer lugar, la edad de las canarias también es un factor estrechamente relacionado con este problema, sobre todo si quieres criar con canarias demasiado jóvenes o demasiado adultas. Lo más recomendable, como siempre os digo, es destinar a la cría únicamente canarios y canarias que hayan alcanzado la plena madurez sexual y que se encuentren en edad de reproducción. De ahí que lo más aconsejable sea criar con canarias que tengan entre 1 y 4 años de edad y evitar hacerlo con canarias excesivamente jóvenes o adultas. En cuarto lugar, la preparación de los canarios y las canarias para la cría es súper importante para garantizarnos una buena temporada de cría o que al menos los pájaros lleguen en las mejores condiciones posibles a esta. A modo de resumen, y para los que seáis nuevos en el canal, que por cierto, si aún no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis por aquí debajo y a que activéis la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos todas las semanas. En anteriores vídeos sobre la preparación de los canarios para la cría, vimos cuáles eran los cuidados básicos que les debíamos dar tanto a los machos como a las hembras para que llegaran en buenas condiciones a la temporada de cría y que básicamente se pueden resumir en una alimentación completa y equilibrada, desparasitación interna y externa, buen mantenimiento de las patas, picos y uñas y demás. Y por supuesto, la muda es también un factor muy importante, ya que si las canarias no hacen una buena muda y no se recuperan bien del desgaste producido en la cría del año anterior, en el caso de que sean canarias de sobreaño, o bien no se desarrollan correctamente, en el caso de canarias nuevas, pues van a ir arrastrando una serie de problemas que se pueden manifestar durante la temporada de cría y que puede originar, entre otros, que las canarias no pongan huevos. De ahí que la muda sea un periodo muy importante en el que debes extremar los cuidados de los canarios y las canarias para que lleguen en perfectas condiciones a la temporada de cría del año siguiente. Otra de las causas por las que las canarias no llegan a poner ningún huevo durante la cría puede deberse a que tengan algún problema de salud, alguna enfermedad o a que la hayan atravesado recientemente y no se hayan recuperado al 100%. De ahí que sea muy importante destinar a la cría únicamente canarios y canarias en perfectas condiciones para evitar este tipo de problemas durante la cría. Otro punto, y unido en cierto modo al anterior, es que la canaria tenga alguna alteración hormonal o algún problema de fertilidad que provoque que no ponga huevos. Si quieres más información sobre cuáles son las causas de infertilidad en los canarios, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te dejo un vídeo donde hablamos en profundidad sobre este tema y también sobre las posibles formas de prevenirlo y solucionarlo, ya que en los últimos años es un problema muy común en muchos aviarios. En séptimo lugar, otra de las causas por las que las canarias no llegan a poner huevos en la cría es porque han tenido un sobreesfuerzo en temporadas de cría anteriores, de las cuales les han quedado secuelas o no se han recuperado correctamente.
especialmente en aquellos casos en los que la canaria ha hecho puestas excesivamente grandes o ha realizado más de 4 puestas en la temporada. Todo esto, por supuesto, se verá grabado si la canaria no ha hecho una muda en condiciones o ha hecho una muda incompleta o tardía. De ahí que siempre diga que lo conveniente es hacer únicamente 2 puestas al año y excepcionalmente una tercera en el caso de que las canarias estén en buenas condiciones, muestren disposición para iniciar una nueva puesta y la temperatura, humedad y condiciones del aviario sean las correctas para favorecer una nueva puesta. Otros factores importantes que también pueden causar estos problemas que estamos viendo son el estrés, especialmente cuando movemos a las canarias del lugar, cambiamos su alimentación durante la cría, no se sienten totalmente cómodas y seguras en el aviario y no tienen la intimidad que necesitan, e incluso que los parámetros de temperatura y humedad no son los correctos para la reproducción de los canarios. Todo esto puede influir negativamente en la cría y no solo puede hacer que la canaria no ponga huevos, sino que puede derivar en otro tipo de problemas. Y por supuesto, otro punto muy importante por el que las canarias indudablemente no van a poner huevos es por falta de celo. Es decir, si la canaria no muestra síntomas de celo y no se encuentra en buenas condiciones para la cría, nunca va a comenzar una puesta. Por lo que si tu canaria no pone huevos, observará con regularidad e intenta descartar este problema, ya que en muchos casos algunas canarias se retrasan en la cría y entran en celo más tarde. En 10º lugar, si notas que tu canaria no pone huevos y está embolada, con el plumaje ahuecado, pasa mucho tiempo en la parte inferior de la jaula y constantemente está haciendo fuerza y movimientos con la cadera, puede ser que tenga un huevo atravesado y no sea capaz de expulsarlo. En estos casos, es muy importante actuar rápidamente para evitar que la canaria tenga secuelas por sobreesfuerzo e incluso pueda llegar a morir a no ser capaz de expulsar el huevo. Si notas que tu canaria tiene algún síntoma de huevo atravesado, te recomiendo que acudas a un veterinario de manera urgente o bien le eches un ojo al vídeo que te dejaré al final en el que explico las causas del huevo atravesado en canarias, cómo prevenir este problema y cómo actuar para extraer el huevo atravesado o para ayudar a que la canaria lo expulse. Por último, para finalizar el vídeo y hacerlo más completo, también comentarte que pueden darse otros casos por los que las canarias no llegan a poner huevos durante la cría. Por ejemplo, en alguna ocasión me ha sucedido que la canaria no ponía ningún huevo y sin embargo se echaba en el nido y simulaba como si los estuviese incubando. Si tienes este problema y tu canaria está echada, un truco sería retirarle el nido durante aproximadamente 4 o 5 días para que se tranquilice y para que se le pase la fiebre de incubación y posteriormente volver a colocarlo en el nido para que comience el nuevo ciclo reproductivo. Además, también tienes que tener mucho cuidado y observar tanto al macho como a la hembra durante la cría, ya que puede ocurrir que uno u otro se coma los huevos, bien por un déficit nutricional, por exceso de celo y demás. Y si no estás pendiente diariamente de esto, pues te puede parecer que la canaria no ponga huevos. Así que lo que siempre digo, extremar la observación durante la cría, sin molestar en exceso a la pareja, y si quieres prevenir este tipo de comportamiento o solucionarlo, échale un vistazo a la caja de comentarios, ya que te dejaré un vídeo en el que hablo de una serie de consejos y trucos para evitar que los canarios se coman los huevos. Dale a like y comparte el vídeo si te gustó, suscríbete al canal gratis pulsando el logotipo del canal. Si quieres ver más vídeos interesantes, échale un ojo a estos y como siempre, te espero en el próximo vídeo.